Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y les doy la bienvenida a una nueva temporada de Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. Espero que hayan descansado durante este verano y que nos quieran acompañar a acercarnos a nuevas realidades y contextos de la mano de los invitados que van a ir pasando por el estudio para a través de estos micrófonos ir contándonos lo que van haciendo. Y para comenzar la temporada, nos vamos a volver a sentar en la silla roja. En esa campaña de vuelta al cole de Entre Culturas, en la que se enmarca su nuevo informe, Escuelas en Crisis, cómo proteger el derecho a la educación en situaciones de emergencia. Y en esta vuelta al cole, Entre Culturas analiza cómo los sistemas educativos se recuperan de una emergencia en países que ya están previamente en crisis y cómo potencian la resiliencia de los alumnos y de los profesores para seguir adelante. Y hoy nos va a acompañar, como en otra ocasión, Macarena Romero, que es la técnica del Departamento de Incidencia Política de Entre Culturas, y que tienes la suerte de estar trabajando en este proyecto absolutamente fascinante de la silla roja. Sí, buenas tardes, Julia. ¿Qué tal? Encantada de estar un año más para contarte algunos de los titulares del nuevo informe. Sí, y este año el informe comienza con un poema, ¿no? ¿De quién es el poema? Pues es de Emi Mahmood, que es una activista y refugiada sudanesa en Estados Unidos. ¿Y por qué la habéis elegido? ¿Por qué? Bueno, pues la hemos elegido por dos motivos. Por un lado, porque utiliza el arte y en concreto la poesía como forma de expresión, de reivindicación y de denuncia, porque cuando leáis el poema, como veréis, habla del silencio que ella vivió en su huida por el genocidio de Darfur, porque es una joven que es del 93, tiene solo 30 años, y ya en 2018 fue elegida como una de las mujeres más influyentes del mundo. Y justo en este poema, que se llama Gente como nosotros, nos gusta mucho cómo habla del silencio, de la necesidad de hablar sobre este tema, de cómo ella vivió su exilio educativo, ¿no? Y cómo es interesante y cómo es de potente poner encima de la mesa pues voces de referentes jóvenes activistas, como es su caso, ¿no? En este nuevo informe, Entre Culturas busca presentar una panorámica de esa infancia y juventud que está en los límites, está al borde de la exclusión educativa, por encontrarse sus países en centros de emergencia por diferentes causas. Cuéntanos un poco las líneas maestras de este informe. A mí me ha llamado bastante la atención que esté muy focalizado en África. Bueno, pues es que en el continente africano conviven muchas realidades de conflictos que conllevan grandes desplazamientos forzosos, tanto internos, dentro del propio país, como a otras regiones dentro del continente y finalmente fuera del continente africano, ¿no? Muchos de ellos también sufren, sumado a crisis internas, que en muchos casos la mayoría son conflictos armados, civiles, los impactos de la crisis climática y concatenan conflictos con emergencias que los convierten en países con crisis prolongadas y retos aún más complejos vinculados con la mera seguridad alimentaria, para empezar, y con el derecho a la educación, por supuesto, para seguir. Te voy a dar algunos datos. Por ejemplo, en el norte de África, 15 millones de niños y niñas no asisten a la escuela. Esto es 1 de cada 5. África subsahariana tiene la tasa más alta de exclusión educativa en el mundo. Según las Naciones Unidas, casi el 60% de las personas jóvenes de 15 a 17 años carece de oportunidades educativas. Pero es que si miras a diferentes regiones del contexto africano, las cifras son súper alarmantes. En el Cuerno de África, por ejemplo, esta zona de países se enfrenta a la sequía más grave de su historia y se prevé que al menos 36 millones de personas pierdan sus medios de vida por las malas cosechas y la muerte del ganado en este año, en 2023.
En Chad, por ejemplo, es un país, o Nigeria es un país muy fuertemente azotado por conflicto armado con Boko Haram, y esta, por ejemplo, aflora cifras como que el 36% de la población necesitó asistencia humanitaria en el 2022, y estos son casi 6 millones de personas. En Nigeria, por ejemplo, 1.400 escuelas han sido destruidas por este conflicto del Boko Haram, ¿no? Y casi 3.000 docentes han sido asesinados y otros 1.900 se han visto obligados a huir. Muchos niños han sido secuestrados y han pasado a vivir en cautiverio, frecuentemente obligados a luchar o, en el caso de las niñas, a servir como esposas. Hay muchos temas que se concatenan y que son muy graves, que además se enfrentan también al cambio climático, que tiene unas consecuencias desastrosas, ¿no?, en estas poblaciones. Dejas un poco sin aliento cuando explicas cómo es la situación en estos momentos en África. Sin embargo, siempre tenemos la esperanza del poder transformador que tiene la educación. A veces parece que es un mantra, pero es verdad, es una realidad, ¿no, Macarena? Sí, evidentemente el cambio climático ha puesto en peligro la infraestructura escolar y comunitaria, pero también las escuelas juegan un papel determinante en la mitigación y adaptación al cambio climático, en la recuperación, en la rehabilitación y en la reconstrucción después de los desastres. Y este rol está cada vez más presente en las discusiones de la comunidad internacional. Y hay incluso un marco que incluye al derecho a la educación, como es el marco Sendai, de reducción del riesgo de desastres, pero esto no nos puede dejar indiferentes. Tenemos que llamar la atención de estados, de comunidades donantes, de comunidad internacional, para empezar, la financiación de este tipo de programas que contribuyen a la mitigación y a la reducción del riesgo de desastre. Bueno, yo creo que ahora vamos a escuchar un testimonio, el testimonio de una niña, se llama Charity, tiene 15 años, es refugiada sursudanesa en Uganda y ella nos puede contar mejor que nadie qué significa la educación. La educación es importante para mí porque creo y espero que en el futuro podré ser alguien importante gracias a la educación. He recibido una beca y es gracias a ella que hoy estoy aquí en el colegio. Si no fuera por la beca, no estaría en este colegio ahora mismo, porque mi padre cree que las niñas no deberían ir al colegio. Son solo los niños a los que se supone que hay que educar. Por eso agradezco la beca. Es gracias a ella que estoy aquí luchando por mi futuro. Como Charity, hay millones de niños refugiados que han tenido que emprender un camino difícil para encontrar otras oportunidades, una oportunidad de una vida libre de violencia. Macarena, ¿se podría decir que las emergencias son un obstáculo para la educación, que os hace más difícil incluso a una organización como Entre Culturas, que intenta llevar la educación a todos los rincones? ¿Es mucho más difícil llevarla en estas situaciones extremas? Sin duda, las situaciones de emergencia se han multiplicado en las últimas décadas y se han tornado más complejas. Estas afectan hoy por hoy alrededor de 230 millones de personas en todas las regiones y contabilizan al menos 59 millones de personas desplazadas internas entre países y casi 7 millones de niños y niñas son refugiados, y muchos de ellos corren el riesgo de no volver nunca más a la escuela. Por otro lado, y este es otro dato también en el que nos queríamos fijar y poner en relevancia en este nuevo informe, es los incidentes de uso militar de escuelas y universidades, porque se duplicaron con creces entre el 20 y el 21 y aumentan hasta más de 600 incidentes en 27 países. Y estos los contabiliza una coalición en concreto, que es la Coalición Global para Proteger la Educación contra los Ataques. Aquí hay una declaración, hay unas directrices que han de seguir los países que se enfrentan a conflictos armados, donde las partes están implicadas. Y, por ejemplo, el caso de la cooperación española ha sido una firme promotora de esta hoja de directrices para que la firmen el mayor número de países posibles, pero indudablemente queda mucho camino. Y del resto de conclusiones del informe, ¿cuál destacarías más? Bueno, me gustaría que fuera otra, pero la idea de la financiación y la necesidad de financiar la educación en emergencias es crucial para garantizar este derecho humano. Sabemos, gracias al informe, que el déficit de financiación actual es de 39.000 millones de dólares por año
para llegar a los 33 millones de niños, niñas y adolescentes que se encuentran fuera de la escuela en los países afectados por conflictos. Si bien la ayuda oficial al desarrollo corresponde a menos del 3% del gasto total en educación, representa un importante 18% de la inversión en educación en los países de ingresos bajos, con lo cual la ayuda oficial al desarrollo es una cuestión incuestionable para la comunidad de donantes, y más en estos ámbitos de educación en emergencia, donde la pandemia también ha hecho un estrago enorme, claro. Impacto. Claro. Cuando estabais manejando, recogiendo toda esta información para la elaboración del informe, ¿qué es lo que más te ha sorprendido o qué es lo que más os ha sorprendido? Bueno, creo que hemos reafirmado la necesidad de contar con un currículum educativo adecuado y con la protección de los docentes. Ellos y ellas son fundamentales como clave para prevenir los conflictos y para asegurar la recuperación educativa. La capacitación docente es tan importante como la apertura en sí misma de una infraestructura escolar y de los programas de contextos de emergencia y post-emergencia. Los maestros y las maestras son frecuentemente blanco de ataques en los contextos de conflicto y son obligados a desplazarse o refugiarse cuando se enfrentan a amenazas a su seguridad. Y para estos motivos siempre deben existir protocolos de protección a su integridad personal, porque también son objeto de... Pero es muy complicado, ¿no? Así es. Parece que cuando miramos a la infraestructura educativa o al mundo educativo, indudablemente los protagonistas son los niños, estudiantes, claro, los jóvenes, pero sin unos buenos maestros y maestras, la educación no es posible. No es posible. Una última pregunta. ¿Por qué los oyentes tendrían que leer el informe? ¿Qué se van a encontrar en él? Bueno, yo diría que, por un lado, el informe, como he hecho yo aquí rápidamente, ofrece datos, ofrece una panorámica global, ofrece una panorámica regional y por países de la educación en situaciones de emergencia. Luego te voy a preguntar, he dicho la última pregunta, pero esta es la penúltima. Dale. Luego llegará la última. Vale, de acuerdo. Yo creo que ofrece datos, una panorámica global, recomendaciones a los estados, que son interesantes, pero creo que también da buena muestra poniendo palabras, nombres e imágenes a las personas protagonistas de la educación en este informe. Aquí podemos encontrar testimonios, historias como el de Charity que hemos escuchado, pero también reflexiones de primera persona de la madre de un estudiante en Filipinas que se llama Maricris, una profesora en Camerún que se llama Linda, un profesor en Sudán del Sur que se llama Thomas, estudiantes como Hafsa, Nura o Mirei desde Chad, una docente que se llama Hawa, Askan o Violeta desde Kenia, estudiantes que viven y estudian en Etiopía o docentes también desde Burundi. Yo creo que leerles, escucharles, ponerles cara, también nos hacen entender mucho mejor la humanidad que compartimos y cómo que los problemas suyos también son nuestros. Bueno, voy a seguir en otra penúltima. ¿Cómo estáis viviendo y qué respuestas está dando a la última crisis que tenemos en el corazón de Europa, que ha sido la de Ucrania? En el sentido de que hay miles de niños desplazados, miles de niños que no pueden, aún los que están dentro, asistir con normalidad a sus escuelas. ¿Qué últimas noticias tenéis de todo esto? Bueno, nuestra intervención es doble. Fíjate que Entre Culturas apoya al JRS, al Servicio Jesuita de Refugiados, en la frontera de Ucrania con Polonia, con Moldavia. De hecho, mi compañera Asun, la responsable de humanitaria, ha hecho frecuentes viajes para hacer seguimiento del trabajo que hacemos allí, que es sobre todo acompañamiento a la salud mental y a la educación más en un ámbito no formal. También, que no se nos olvide, también a mí me toca, ¿no?, por el rol que juego en el departamento de incidencia. Creo que la acogida educativa que estamos viviendo y que hemos vivido tanto en Europa como en concreto en España con la Directiva de Protección Temporal a las y los estudiantes de origen ucraniano son una buenísima noticia. Buenísima noticia para comprobar que con voluntad política, con voluntad europea, con voluntad responsable con los derechos con los derechos de la infancia, proveer y proteger la educación es posible. Y que las niñas y niños ucranianos hayan llegado a España y en menos de 3 meses se hayan podido insertar
en escuelas, en programas educativos, que hayan tenido acceso a materiales traducidos, a aulas de conexión para perder lo mínimo posible de su continuidad educativa, a mí me parece que da una muy buena noticia y un muy buen camino a seguir para que estas directrices y esta protección de la educación se proteja también a aquellos menores que vienen de frontera sur, que vienen y que llegan a Ceuta, a Melilla, a Canarias, y con los que también tenemos una responsabilidad. Te quería preguntar también, cuando hay un espacio educativo en suspenso, pues por una situación de guerra, de emergencia, de climática, a eso también se suele sumar la pobreza, ¿no? La discriminación por discapacidad, por etnia, y también el hándicap siempre de ser niñas, ¿no? Fíjate, eso es fundamental, lo hemos destacado muchísimo a lo largo del informe, a través de historias como la de Hafsa, Mireille o Charity, pero también a través de datos. Sabemos que son blanco de conflicto, blanco en escenarios de conflicto, porque se les somete a violencias sexuales de diferente tipo, pero también hay una gran brecha, fíjate, por supuesto cuando se junta con discapacidad, las niñas con discapacidad, las niñas de etnias provenientes de los países de los que salen, que son más minoritarias, sin duda tienen un hándicap añadido para reinsertarse en los sistemas educativos. Y a esto hay un foco muy importante, que por eso además les invito a que echen un vistazo a la portada, que la foto no está elegida al azar. No, la foto es una foto realmente impactante. Es una niña. Es una niña con un cuaderno, un lapicero en las manos, y en sus ojos lo que se desprende es interés, es avidez por está escuchando, seguramente está escuchando a una maestra o un maestro, y es la avidez por aprender. Es una foto realmente bellísima, impactante. Sin duda, aquí el reto también la hemos elegido por ser una niña joven, sí, diríamos adolescente, porque ahí hay un reto gigante. Parece que la educación, cuando se garantiza en los primeros años, en la primaria, se garantiza por tanto el derecho, y que no se nos olvide que el derecho a la educación es un derecho a lo largo de toda la vida. Y las niñas adolescentes que se enfrentan a embarazos precoces, a matrimonios forzados, a asumir tareas y cargas que no les tocan todavía, se enfrentan a una discriminación educativa que tampoco podemos obviar. Pues muchas gracias, Macarena, por contarnos todo esto en esta vuelta al cole, en que Entre Culturas analiza cómo los sistemas educativos se recuperan en ocasiones de una emergencia en países que ya están previamente en crisis, y cómo potencian la resiliencia del alumnado y de los profesores para seguir resistiendo, que no es fácil. Y una vez más, es un privilegio que nos acompañes en este estudio y nos vayas contando cómo va esta campaña de la Silla Roja, en la que todos los meses de septiembre, o a la vuelta de las vacaciones, está ahí esperándonos. Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.